Cuando cumplí alrededor de 5 años, comencé a padecer de convulsiones constantemente, ¿no? Eso hizo que a lo largo de toda esa mi infancia hasta llegar a los 14, 15 años de mi adolescencia, viviera constantemente de un médico al otro a raíz de las convulsiones, a un punto en que a mí me desahució la ciencia médica. Y mi mamá, tratando de encontrar una ayuda o una solución a eso que yo tenía o venía viviendo, la enfermedad, conoció la Universal. Fue una transformación de vida muy rápida, y recuerdo que en un proceso de 1 año aproximadamente o menos, yo fui completamente curado. En Venezuela, mi país, yo recuerdo que cuando uno cumple 16 años es normal, uno se va de su casa, no porque tu mamá lo quiera así, sino porque tenemos que ir a estudiar a una universidad en otro estado. Y eso fue lo que pasó conmigo. Cuando a los 16 me voy a estudiar una carrera universitaria, digamos que no solamente fue una distancia en kilómetros, sino también espiritual, por así decirlo, de la Universal. A partir de ahí, yo comencé a hacer mi vida como cualquier joven universitario, tratando de cumplir siempre mis metas, pero había una palabra que siempre había recordado, que había aprendido en esos 2 años de la Universal, que marcó mi vida, porque recuerdo que siempre me decían: Joseph, no hay nada imposible. En la universidad siempre la recordaba. Yo recuerdo que estudiando ingeniería en sistemas comencé a trabajar en una emisora de radio y me fue muy bien. Lo que nadie sabía es que yo podía estar en un concierto con miles de personas montado en un escenario y sentirme completamente vacío. En ese momento yo pensaba que era normal. Yo decía: no estoy cerca de mi mamá, no estoy cerca de mi papá, no estoy cerca de mis hermanos. Quizás esto es normal. Yo pasaba horas en la noche acostado en la cama mirando el techo y sentía que algo me faltaba, pero no sabía qué. Es inexplicable porque cuando atravesamos por momentos así, tú no quieres seguir viviendo. Yo tenía todo. Todo el mundo pensaba, ¿no? Yo en la radio recuerdo que en los programas que hacía tenía que estar feliz, despertar a todo el mundo con ánimo, felicidad, pero yo por dentro me quería morir. Así que ya lo saben, no se pierdan de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana y hasta las 9, el Bandón por Planeta, 105.3 FM, la rumba de Caracas. Yo por dentro no tenía ganas de vivir y yo decía: si viajo voy a ser feliz, si conquisto mi casa voy a ser feliz, pero nada. Conquisté un depa allá en Venezuela y en ese mismo depa, en esas 4 paredes, lloraba todas las noches, sintiéndome completamente vacío. Es como que te rasgue el alma, ¿sabes? Como que tienes una necesidad, una sed muy grande. Y a veces nos equivocamos porque pensamos que lo vamos a llenar con cosas materiales. Pensamos que quizás si voy a una fiesta se me va a quitar, si me rodeo de mis amigos se me va a quitar, pero no era así. Yo podía estar rodeado de miles de personas y sentirme completamente vacío. Estaba en conciertos, en un escenario, rodeado de famosos, animándolo en eventos de la radio, y yo solo pensaba en que quería que todo se acabara, porque nada me llenaba. En ese momento Venezuela pasaba por una crisis muy fuerte. Había muchísimas protestas en el país y todo eso. Yo realizaba también coberturas para unos medios internacionales y por la tensión entre medios de comunicación que había también en el país, a mí me toca dejar Venezuela y detenerlo todo. El trabajo soñado, coche, departamento, todo lo que yo quería lo tenía. Aunque tenía mucho dinero en ese entonces, vivía en un país en el cual de alguna manera me orilló, me empujó a tener que dejar y abandonar todo, y es cuando decido salir de mi país. Es de esta forma que llego a México y me doy cuenta que no tengo absolutamente nada.
hubo momentos en los cuales me tocó dormir en la calle y me sentía vulnerable. Yo recuerdo que estaba durmiendo en un terminal durante 2, 3 noches y yo ni siquiera le decía a mi mamá. Y esa frase que yo siempre repetía desde mi infancia de que no hay nada imposible, yo descubrí que sí había algo imposible en mi vida y era acabar con ese vacío que había en mí. El librarme de la depresión y de las ganas de morir, ese era el único imposible. Sintiéndome vulnerable, paso por una situación crítica en la cual mi vida está entre la vida y la muerte. Y en ese momento yo dije, Dios, yo no quiero vivir. Ya yo estoy cansado de vivir. Y como yo quería constantemente acabar con mi vida y estaba en una situación en la cual mi vida estaba entre la vida y la muerte, yo dije, mi momento es ahora. Si muero aquí, pues ya, se acaba todo. Y recuerdo que de ese momento terminé con fractura en un pie, esguince en el cuello. Fue muy traumante, ¿no? Pero yo pienso que era necesario, porque 2 días después de haber pasado por esa situación en la cual yo pensé que mi vida iba a acabar, iba al médico a checarme y viendo por la ventana del coche donde iba, vi un letrero. Vi el letrero de la Universal y le dije al Señor, déjeme por aquí. Yo me bajé, recuerdo que llegué con muletas, no podía caminar, todo mi cuerpo estaba adolorido, o sea, me sentía muy mal, pero ese día me reencontré con ese Dios que había conocido quizás por instantes cuando tenía 16 años. Y recuerdo que ese día fue inolvidable para mí. No me dolía tanto el llegar en muletas, con un pie fracturado, no. El dolor más grande con que yo llegué al Universal estaba en mi alma, por todo lo que había vivido durante muchos años. Yo recuerdo que cerré mis ojos y yo le dije, Señor, aquí estoy. Yo no quiero seguir viviendo tú. Yo no puedo ocultarme, no puedo mentirte, no puedo fingir contigo que todo está bien cuando tú me conoces. Y yo no quiero seguir luchando por solucionar este vacío que no puedo. Por eso, de ahora en adelante mi vida es tuya. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yo recuerdo que salí con una felicidad tan grande, era una paz en mi pecho, en mi alma. Yo pienso que no hay palabras para explicar cuando uno llega al Universal tan cargado, tan harto de la vida, del dolor, de la depresión. Ese primer abrazo que recibimos cuando finalmente abrimos nuestro corazón para Dios es inolvidable. Y yo quería volver, yo quería estar acá constantemente porque era una sed inexplicable que había en mi corazón. Yo quería tener más de Dios. Y yo estaba arrepentido de haberle dado durante tantos años la espalda a Dios. Es cuando yo comienzo verdaderamente a decirle, a rendirme delante de Él. En un mes y medio decido bautizarme en las aguas, cambiar mi vida por completo. Ya estando bien, llega la Hoguera Santa. Escucho hablar que por primera vez prácticamente la Hoguera Santa no era a nivel de pedidos económicos, ¿no? Sino para pedir lo más valioso que hay en este mundo, que era el Espíritu Santo. En ese momento yo recuerdo que no solamente di mi vida, yo me desprendí de esa fuerza con la que yo pensaba que me podía mantener constantemente, porque yo di todos mis ahorros, todo. Yo decidí entregarme por completo a la dependencia de Dios. Mientras pasaba por el altar lloraba muchísimo porque le daba gracias a Dios por haberme permitido estar allí. Después de la Hoguera Santa, yo recuerdo que yo comencé a buscar mucho más el Espíritu Santo. Cuando tú tienes un primer encuentro con Dios y tú recibes esa paz que Dios te da,
tú te sientes pleno, tú dices, no inventes, esto es lo más grande que yo he tenido en toda mi vida, pero no se compara con recibir el Espíritu Santo. Es la plenitud de Dios dentro de ti. Yo tenía ganas de llorar, de abrazar a todo el mundo, no me sentía solo y no podía parar de llorar, no podía, es inexplicable, no hay palabras, o sea, yo puedo tratar de describirte con un diccionario en la mano cómo es recibir al Espíritu Santo, pero no hay palabras en este mundo que lo describan. Yo pienso que es un lenguaje celestial. Ya con el Espíritu Santo mi vida era otra. Yo comienzo a obtener no solamente la paz y la felicidad completa que tanto buscaba, sino a recuperar aún mucho más de lo que había perdido cuando me tocó salir de Venezuela. Conquistó un coche, trabajo, comencé a crecer aún más profesionalmente y yo pienso que eso es algo muy importante, ¿no? El no distraerse con las conquistas materiales, porque eso fue algo que a mí me pasó. Hubo una campaña de Israel en la que yo estaba tan metido de lleno en mis conquistas, en el trabajo, la agencia, la empresa, que tenía más tiempo para mí que para escuchar la voz de Dios. En esa campaña yo subí al altar y yo entregué algo material, pero no era lo que Dios me estaba pidiendo. Y mi vida comenzó a pasar por un estancamiento. Fue como estar estancado durante un periodo en el cual no hubo pérdidas como tal, pero sí comenzaron a aparecer cosas que yo decía, esto no es normal. La empresa se estancó a nivel de clientes, ese crecimiento constante dejó de estar y comenzó a aparecer una deuda aquí, una deuda allá, y eso comenzó como a preocuparme un poco. En tanto pensar en qué está pasando, yo sabía que era consecuencia del no haber obedecido, de no haber escuchado lo que Dios verdaderamente me estaba pidiendo. Pero eso fue un motor, ¿sabes? Eso a mí me impulsó para en la próxima campaña ir con todo, ¿sabes? Hoy en día mi vida es otra. Es una vida que jamás imaginé que podía tener y que si la buscaba por mi fuerza no la iba a lograr. Es una vida que viene de Dios. Yo pienso que la plenitud de Dios conmigo, ¿no? Hoy en día tengo una empresa que tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Me va muy bien. Tengo la oportunidad de viajar a cualquier país, comer lo que quiero, vestir como quiero. No tengo ninguna necesidad. Mi familia está muy bien. La Hoguera Santa representa como nuestra oportunidad de demostrarle a Dios cuán dependiente y rendidos ante Él estamos. Pero yo aprendí a la mala que al igual que una relación de pareja, constantemente, día tras día, estemos cuidando de ella, ya sea ayunando, orando, buscando de Dios y aprovechando cada Hoguera Santa para demostrarle con todo nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestra alma, cuán importante es Dios para nosotros, cuán importante es el Espíritu Santo para nosotros y que finalmente Él es nuestra prioridad, el primero en nuestra vida.